competencia absoluta y completa de poder servir y agradar a Dios en nuestras fuerzas. De manera que la visión de Dios tiene dos aspectos. Por un lado, hemos visto la gloria de Dios y también nos hemos visto a nosotros mismos. Y el conocernos a nosotros mismos está directamente relacionado con la medida de la visión que tengamos de la gloria de Dios. Eso es directamente proporcional. Usted, mientras más ve la gloria de Dios, más indigno se siente. El apóstol Pablo dijo, entre los pecadores, el primero. Este hombre que tuvo la gracia de Dios de subir al tercer cielo y conocer cosas que no le está permitido al hombre poder reproducir, declaró esto. Entre los pecadores, el primero. Y entre los apóstoles, como un abortivo. Y esta luz respecto de este fundamento para el servicio está basado en Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios. Y él dice, ay de mí, que soy muerto. Que siendo un hombre de labios inmundos y habitando pueblo en una nación de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Ay de mí es como una sentencia que esta luz, que esta revelación de Dios es aplicada a su propia vida. Y es una sentencia de muerte. Ay de mí, que soy muerto. Y este es en nuestro caminar cristiano, en el servicio a Dios, siempre estamos en esa condición, en una condición de muerte. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Esa es nuestra posición correcta frente a esta tremenda honra y esta tremenda dignidad que el Señor nos ha concedido de poder servirle. Visión. Y lo más reciente que hemos estado escuchando y recibiendo de parte del Señor es respecto del modelo celestial. Uno de los hermanos nos habló ampliamente acerca de esto, en cuanto a Jesucristo, hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero el aspecto el cual el Espíritu Santo ha querido tomar de Jesucristo es en su condición de hombre. Jesucristo, hombre. Él mismo lo declaró, el Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Dios preparó un hombre para sí. Y ese es su Hijo Jesucristo. Dios necesitaba un hombre modelo, un hombre que fuera conforme a su corazón. Aun cuando en la historia de los hombres de Dios hay uno que se dice que fue conforme al corazón de Dios, y se hace referencia ahí de David. Pero en un estricto sentido él está muy lejos de ser conforme al corazón de Dios. Jesucristo es el único hombre aprobado por Dios. Bendito sea su nombre. Él es el modelo. Él es la estampa.
Él es el patrón, Él es el molde, Él es el referente, Él es la medida. Bendito sea Jesús. Y es Jesucristo hombre, el que nació en un pesebre, el que tomó forma de hombre, el que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino en la condición de hombre. Y no podemos dejar de declarar de que esto es un misterio tremendamente grande. Y la palabra así lo declara. Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, hermano. Cosa que nosotros administramos son misterios, pero que nos han sido revelados por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero que ahora ha sido revelado a los santos por su Espíritu. Estas son las cosas que nosotros administramos hoy y que siempre debemos tener en cuenta. Debe ser un referente. Jesucristo hombre. Normalmente en nuestra forma de pensar podemos, y de hecho es así en la mayoría de nosotros, que Jesucristo era un superhombre. Él es perfecto en cuanto a nacimiento. Él es perfecto. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero él necesitaba ser perfeccionado. Tremendo eso. Pareciera ser una contradicción. Como un hombre siendo perfecto tenía que ser perfeccionado. Sabemos que Adán fue perfecto en su creación, pero no fue perfeccionado. Al inicio de ese proceso, donde Dios quería llevar a Adán por el camino del perfeccionamiento, él cayó, al comienzo. Pero el Señor Jesús, el segundo hombre, que es celestial, porque el primer hombre es terrenal, el segundo hombre es celestial, de la cuna hasta ser recibido arriba en gloria, él pasó por ese camino del perfeccionamiento. Bendito sea el Señor. De la cuna a la gloria. Este es nuestro Señor Jesús. Y este es el modelo de Dios. Y ahí también se nos hablaba de que la obra de Dios en este tiempo, en cuanto a los tratos de Dios con la iglesia, es que Dios está escribiendo una historia en cada uno de nosotros. Y esa historia está relacionada con la biografía de Jesucristo. Se nos habló de que nosotros somos una carta de Dios, leída por todos. ¿Es usted una carta de Dios? ¿Hay algo escrito en usted? Y esa historia se empezó a escribir cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando fuimos llamados para ser de Jesucristo, cuando fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí empieza la historia. Ahí son contados nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, decía un hombre allá en tiempos pasados. Nuestros días son contados a contar de ese hecho glorioso del nuevo nacimiento. De manera que Dios está escribiendo una historia, la biografía de Jesucristo. Él está plasmando lo que es Cristo, lo que es este modelo en cada uno de nosotros. Y eso está relacionado principalmente con nuestro carácter. Bendito sea el Señor.
Eso es lo que podemos decir, declarar respecto de lo que hasta aquí hemos recibido de parte del Señor. Ahora me corresponde compartir algo que no es muy agradable. Me corresponde hablar acerca de los juicios. Pero tengamos confianza en Dios. Bendito sea el Señor. Abramos las Escrituras en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, (17:30). Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer una vez más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Mirado desde el punto de vista de nuestro caminar en Cristo, nosotros estamos siendo conformados a Cristo. En esto consiste la obra de Dios. Ser transformados a su imagen y semejanza. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Este es un trabajo en el cual el Espíritu Santo ha invertido mucho tiempo. Han pasado muchas generaciones. Y nosotros aquí, si pudiéramos medirnos en cuanto a medida de tiempo, no sé, podríamos decir unos 20 años, 30 años, 40 años, quizás otros pocos más, y otros muy recientemente, meses quizás. Pero la obra del Señor consiste en eso, en conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios siempre ha querido tener muchos hijos. Y Jesucristo se prestó para eso. Y Él dijo: Padre, yo quiero ser el modelo de esos muchos hijos que tú quieres tener. ¿Amén? Y Jesucristo vino a este mundo para que Él fuera ese modelo. De modo que hoy Dios está tomando de esa simiente, está tomando de esa genética espiritual para que nosotros seamos conformados a Cristo. Es tremendo de que los primeros cristianos en Antioquía fueron llamados cristianos. Y cristianos, en su estricto sentido, significa Cristos pequeños. Ese concepto aparece como tiene una connotación de burla, pero para nosotros tiene un sentido muy profundo y muy grande. Nosotros somos cristianos.
Estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, esta palabra que acabamos de leer aparece en un contexto de un ambiente, de un entorno, de un ambiente de idolatría. Está ahí el apóstol Pablo frente a gente que se juntan para discutir, para conversar sobre cosas relacionadas con la filosofía, con doctrinas, con pensamientos de hombres, con sabidurías. Ahí están los estoicos, están los epicúreos, son conceptos medios extraños para nosotros, pero eso es todo como los títulos de los diferentes temas que se trataban en ese lugar donde el apóstol Pablo habla estas cosas. Pero él manda, de parte del Señor, que los hombres se arrepientan. Y el arrepentirse aquí está más bien relacionado con un cambio en la manera de pensar, un cambio en las formas de evaluar, un cambio en la forma de evaluar. Nosotros siempre tenemos el concepto de arrepentimiento como en lo relacionado con nuestros pecados, arrepentirse. Pero en cierto sentido, arrepentirse significa un cambio en nuestra manera de pensar. Un nuevo enfoque. Y en este sentido, el apóstol dice que Dios ha pasado por alto en su paciencia este tiempo de ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acá podemos nosotros tener dos aspectos respecto de esto. Primero, en relación con la iglesia. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabemos eso? ¿Sabemos que hay un tribunal para la iglesia? Y este tribunal se llama el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a comparecer en ese tribunal? Los cristianos. Y en ese tribunal se va a determinar lo que tú vas a recibir respecto de lo que tú hiciste estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a ser un tribunal de retribución, de recompensa, de premio, pero también de castigo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros, hermano, mirado el juicio de este punto de vista, cómo necesitamos nosotros tomar con mucha seriedad la medida en que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo para ser conformados a la imagen de Jesucristo? Porque lo que hacemos, nuestros hechos, nuestras obras, están determinados por lo que somos. Nosotros hacemos lo que somos. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Tal es el pensamiento del hombre, dice la palabra, tal
es Él. Nosotros somos de Dios. Dice, sed santo porque Él es santo. Porque nosotros pertenecemos a Dios y nuestro Dios es santo. Dios nos santificó. De manera que por eso que demanda que nosotros seamos santos, que actuemos en consecuencia de lo que somos. Somos salvos, actuamos como salvados. Hemos sido justificados, actuamos como justos. Hemos sido santificados y nuestras acciones son santas. Bendito sea el Señor. De modo que, mirado desde el punto de vista del tribunal de Cristo, el modelo, el patrón, el referente, en instrumento de medida que nosotros, un instrumento de medida que conocemos mucho, pero que ahora está un poco más, con más tecnología, son las balanzas. Si ustedes conocen las pesas antiguas, existía un contrapeso. No sé, eran como padrones. No sé cuál es el nombre exacto que tenía cada elemento de contrapeso. Pesas. 100 y medidas diferentes. Y esas tenían que estar garantizadas. Ahí no podía existir una pesa falsa, usted no podía ahí añadir ni quitar. Eso estaba confirmado, estaba certificado. Son pesas. Imagínese usted en el tribunal de Cristo. El padrón está puesto sobre la balanza. Y usted es puesto en el otro lado. ¿Cuánto irá a subir esa balanza? ¿Irá a quedar inclinada y irá a quedar en el mismo nivel? ¿O no va a subir ni una medida? ¿Se ve usted en esa balanza? El contrapeso de Cristo es solamente lo que Cristo fue formado en cada uno de nosotros. Y en eso está determinado, lo que recibiremos. Nosotros no podemos recibir más de lo que somos. Nosotros no somos más de lo que creemos. Por eso la palabra dice, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme a la medida de Cristo, conforme a lo que de Cristo tenemos. Eso somos, y nada más que eso. Todo lo demás será quemado, todo lo demás será desechado en aquel día del justo juicio de Dios. Bendito sea Dios. Por tanto, tenemos tiempo para arrepentirnos. Gracias, Señor, porque este arrepentimiento también es para nosotros. Porque dice, llegará un día en que Dios juzgará a todos los hombres. Nosotros somos hombres. Está bien, alguien dirá, yo soy cristiano, yo no soy hombre. No, somos hombres, todos los hombres. La diferencia es que existirán diferentes tribunales, diferentes instancias de juicio. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es el gran trono blanco. Dios es justo. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. De manera que en este tiempo, en este caminar, debemos revisarnos. No esperemos el juicio en ese día. Ahí no habrá ya tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de retomar las cosas con seriedad. Hoy es el tiempo de tener en mente ese día en que vamos a ser pesados. Y solamente lo que es de Cristo pasa la prueba de fuego. En ese sentido,
Jesucristo es el patrón, es la medida, es el referente para que Dios juzgue con justicia a todos los hombres. Y aquí aparece a Jesucristo no solamente como el medio que Dios usa para juzgar, no solamente como el medio, no solamente por Jesucristo, sino en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo seremos medios. Si el justo con dificultad se salva, en este sentido, no se trata aquí, estamos hablando aquí de la condenación. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? El impío y el pecador no tiene absolutamente nada de Cristo, ni siquiera tiene la simiente de Cristo. Pero nosotros estamos en un terreno muy fértil para el bien. Miremoslo así, positivamente. Nosotros estamos en un terreno muy fértil para el bien, para lo que es bueno, para tener retribución en aquel día. Hay un aspecto que quisiera considerar y que está relacionado con la sumisión y con la obediencia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jesucristo? Como hombre. ¿Cuál fue ese secreto? ¿Por qué Él fue un vencedor? ¿Por qué Él no fue vencido por lo malo? Fue vencido por la tentación. ¿Por qué Jesucristo es el varón aprobado por Dios? ¿Por qué fue aprobado? Y es una enseñanza que nosotros necesitamos hoy para poder también ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Qué tremendo, hermano. El Señor Jesús pudo haber hecho muchas cosas por sí mismo y habían sido buenas. ¿Creen eso? El Señor Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. Y tengo poder también para tomarla de nuevo. Él tenía eso. Nosotros tenemos el poder Jesús tenía el poder para hacer lo bueno, y nosotros tenemos el poder para hacer lo malo. Estamos en el otro lado de la balanza. Nosotros también podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, pero un potencial tremendo para hacer lo malo. Pero tenemos poder para hacer cosas. Jesucristo no tomó ese atributo de Él para hacer lo bueno, sino que siempre se sujetó y esperó en Dios. Lo que veo, lo que oigo, eso hago. Yo creo que hay muchas cosas que el Señor Jesús pudo haber hecho durante toda su historia, durante todo su tiempo que pasó aquí sobre la tierra, pero no lo hizo, porque el Padre no se lo permitió. Y también nosotros en este tiempo, hermano, ¿cómo necesitamos depender del Señor? Absolutamente. Y no hacer nada por nosotros mismos. Nosotros tenemos el conocimiento de que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En todo su caminar fue en una actitud de obediencia y de sumisión a Dios. Pero también en la muerte. Dice el hermano Romeo Bornelli que en ninguna parte de las escrituras
del Nuevo Testamento habla de que Jesucristo se haya levantado Él de entre los muertos. Dios el Padre, lo levantó de entre los muertos. Jesucristo esperó esa acción de Dios el Padre para levantarlo de entre los muertos. Jesucristo no se levantó por su propio poder, ni por su propia cuenta de entre los muertos. Dios el Padre lo levantó. A este Jesús, dijo Pedro con los 11, a este Jesús resucitó Dios. Gloria al Señor. De modo que la obediencia y la sumisión y la espera del Señor Jesucristo está también presente en la muerte misma. En esos 3 días, cuando Jesucristo estuvo ahí en las partes más bajas de la tierra. Bendito sea el Señor. Obediencia completa y absoluta. Bendito sea el Señor. Esto es quizá algo nuevo para nosotros. Nosotros a veces pensamos de que Jesucristo, Él se levantó, suelto los dolores de la muerte por sí mismo, no. Pero Dios el Padre lo levantó. De manera, hermano, que aún ahí Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. También nosotros ese es el camino que tenemos que seguir. Para que en aquel día podamos ser juzgados conforme a la estatura y a la medida que alcancemos. Y recibamos justa retribución de nuestro servicio a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Dios va a juzgar a los hombres no en su condición de Dios, sino en la condición de hombre Jesucristo. Dios es justo. Dios juzgó a Satanás a través de un hombre. Dios no juzgó a Satanás, él en su condición de Dios y Satanás en su condición de criatura. No fue así. El príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesús, ha sido ya juzgado. ¿Cómo fue juzgado? Por la vida impecable de Jesucristo. Satanás en una desobediencia y una rebelión, una sedición, y Jesucristo en sumisión y obediencia. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fue juzgado por el Dios hecho hombre. ¿Ah? Y los hombres, que también somos criaturas de Dios, también seremos juzgados por Jesucristo hombre. Bendito sea el Señor. Dios es justo. Por eso que dice que Dios juzgará en justicia. Dios no nos demanda absolutamente nada a menos que primero nos dé algo. Y Él demanda en consecuencia de aquello que Él nos dio. ¿Amén? Dios nunca nos va a demandar algo que nosotros no estemos en condiciones de hacer. Porque primeramente Dios nos entregó todos los recursos en Cristo. Dios nos dio el Espíritu Santo, que está en nosotros, trabajando, obrando, incansablemente, gimiendo, intercediendo por nosotros, para el logro de ese propósito. Bendito sea el Señor. Y el Señor Jesucristo obtendrá eso, hermano. Se presentará a sí mismo en la iglesia, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Bendito sea el Señor. Y estamos en ese camino. Hay tiempo para volvernos a Dios. Hay tiempo para retomar el camino para aquellos que lo han abandonado. Porque Dios hizo una promesa. Él dice que nos dio un reino. Y dice que seamos agradecidos. Y que por medio de este reino sirvamos a Dios. ¿Sí? No temáis, dice, manada pequeña.
¿Cómo es la manada? Es pequeña. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Habiendo recibido un reino, seamos agradecidos por medio de ese vamos. De modo que Dios es justo, juzgará en justicia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Vamos a orar al Señor? Padre nuestro, nos inclinamos delante de ti y te damos gracias por aquel varón a quien tú designaste y por quien tú juzgarás a los hombres en aquel día que tú tienes determinado. Nosotros como iglesia nos ofrecemos, nos presentamos delante de ti a fin de ser ayudado, a fin de ser socorrido poderosamente por tu Espíritu en este tiempo, a fin de que nos seamos hallados en Cristo. Te rogamos, Señor, que tú nos perfecciones, que tú nos conformes a la imagen de tu Hijo, porque nosotros no queremos ser avergonzados en aquel día. Queremos que tú nos concedas la capacidad para juzgar en este tiempo todas las cosas, porque dice tu palabra que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Señor, danos esa capacidad de juzgar nuestro propio corazón, de juzgar nuestro propio caminar. No queremos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que tenemos que tener, conforme a nuestra medida de fe, conforme a la medida de Cristo que ha sido formado en nosotros. Señor, socórrenos como iglesia, socórrenos como pueblo, y te rogamos que nos sigas hablando en los días que vienen, Señor. Nos encomendamos a la gracia de tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor, hermano, por su palabra. Gracias, Señor.